Hoy nos metemos de lleno en una historia musical que es simplemente fascinante, la del acordeón. Sí, ese instrumento de fuelle y botones que nació en Europa, pero que un día cruzó el charco para echar raíces y convertirse, nada más y nada menos, que en el alma del Caribe colombiano. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un aparato inventado para los salones de Viena termina siendo el rey de las parrandas vallenatas en Colombia? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos. Ok, para entender toda esta historia, primero tenemos que viajar en el tiempo y el espacio. Nos vamos a la Europa del siglo XIX porque es ahí, justo ahí, donde todo empezó. Miren, aquí tenemos los datos clave. Nace como una idea, un prototipo, en Berlín, allá por 1822. Unos años después, en 1829, se patenta oficialmente como acordeón en Viena. Pero lo más importante de todo esto es que no era un instrumento de la élite, para nada. Se hizo popular entre la gente del pueblo, la clase trabajadora. Era portátil, sonaba duro, perfecto para las fiestas. Y fue justamente esa conexión con la gente lo que lo subió a los barcos de marineros y comerciantes que se lanzaron a cruzar el Atlántico. Y así, con el vaivén de las olas, el acordeón llega a un lugar que, sin saberlo, iba a cambiar su historia para siempre: la costa caribe de Colombia. Ojo, no fue una llegada planeada como una gira musical, fue un desembarco cultural casi por accidente. Los marineros e inmigrantes alemanes lo traían a los puertos de La Guajira y del Magdalena. Para ellos era como un pedacito de su hogar, una forma de combatir la nostalgia. Para la gente de aquí fue el descubrimiento de una voz completamente nueva. Y aquí está la clave de todo. Fíjense en esta transformación, es increíble. En Europa el acordeón era un acompañante para polcas y valses, pero en Colombia aprendió a hablar. Se convirtió en la voz del juglar, del que cuenta las historias del campo, el protagonista absoluto de la fiesta. Pasó de estar en un segundo plano a ser el alma de la parranda. Pero, claro, no cualquier acordeón iba a dar la talla. Hubo una marca alemana en particular que se volvió tan, pero tan fundamental para el vallenato que su nombre es prácticamente sinónimo del género. 3. Quédense con ese número. Es un número mágico en esta historia. ¿Por qué? Porque fueron 3 modelos específicos de la marca Hohner los que se convirtieron en el estándar, el sonido con el que hoy identificamos al vallenato. Y aquí los tienen: el Corona 2, el Corona 3 y el famosísimo Rey Vallenato. ¿Y por qué estos? Bueno, no solo porque tenían el tono perfecto, sino porque eran unos verdaderos tanques de guerra. Eran robustos, aguantaban las larguísimas noches de parranda, el calor, la humedad del Caribe, todo. Eran máquinas hechas para contar historias sin cansarse. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. No era solo un instrumento, era una extensión del alma del músico. La conexión era tan brutal que se convirtió en la única voz capaz de expresar toda la alegría, la melancolía y la picardía de la gente de la costa. Entonces, una vez que la gente lo adoptó, el acordeón no solo se mezcló con la música que ya existía, sino que la reinventó por completo, volviéndose la columna vertebral del vallenato. Pensemos en el paseo, que es uno de los ritmos más famosos del vallenato. Fíjense en lo que dice aquí. El acordeón no solo toca la melodía, sino que conversa con el cantante. Es que es literal. Le responde, le pregunta, le hace comentarios. Es un diálogo. Y esto nos muestra perfectamente cómo el instrumento se convirtió en un narrador más de la historia. Y así llegamos a lo que se conoce como la Santísima Trinidad del Vallenato. Y es que es un resumen perfecto del mestizaje de Colombia. Tenemos el acordeón, que viene de Europa, la caja vallenata, un tambor con raíces africanas que marca el pulso, y la guacharaca, un instrumento indígena que le da esa textura única. 3 continentes en 3 instrumentos, con el acordeón como la voz principal. Y por supuesto, un instrumento es solo un pedazo de madera y metal hasta que un artista le da vida. Y el acordeón encontró a sus verdaderos héroes en los juglares vallenatos. Nombres como Francisco el Hombre, Alejo Durán, Colacho Mendoza, no son solo músicos, son leyendas, son los patriarcas del acordeón. Cada uno con su propio estilo, le sacaron sonidos al instrumento que nadie imaginaba y pusieron las bases para todas las generaciones que vinieron después. Y esto es clave para entender su importancia. Antes de que la radio o la tele llegaran a muchas zonas rurales, el juglar con su acordeón era el periódico andante, el noticiero del pueblo. Contaban chismes, historias de amor, de peleas, mitos locales y hasta noticias políticas. El acordeón era, literalmente, el medio de comunicación. Y así llegamos al final de este viaje sonoro.
Queda claro que el acordeón le dio su voz y su alma narrativa al vallenato. Pero la pregunta final nos deja pensando en lo contrario. ¿Cómo las historias, los ritmos y el espíritu del Caribe colombiano agarraron un instrumento europeo y lo obligaron a renacer, dándole un alma y un propósito que nunca soñó tener? Una transformación mutua que, por suerte, sigue sonando hasta el día de hoy.